Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Miren, ya empezó el 2016. Entonces el día de hoy voy a platicar para abrir boca de lo que va a venir en el futuro. Entonces yo voy a hacer una afirmación que resulta asombrosa, ¿no? Y esta afirmación es: hagamos que suceda el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto. Hagamos que suceda. Y debe de iniciar desde aquí, desde donde tú estás sentado, el ashram, Casa de los Cuatro Rumbos, en Huaquechula. Hagamos que suceda. Entonces, no soy una persona inocente, sé bien lo que enfrenta la humanidad, sé la situación de hipnosis psíquica en la cual habita actualmente el ser humano, sé cuál es la situación kármica perfectamente del ser humano, pero podemos hacer que suceda. No es un proyecto fácil ni de corto tiempo, es todo un proyecto de vida, pero finalmente inicia el proceso llamado despertar y ascensión colectiva de la humanidad. Nunca antes intentado, nunca antes, siempre en el pasado, durante los milenios anteriores, se buscaron despertares y ascensiones individuales y siempre se retiraba de la comunidad al interesado, se le daba la enseñanza y luego de que se le daba la enseñanza pasaba su propio proceso de despertar. ¿Ven? Una vez que había despertado, era libre ese hombre de no regresar más a la comunidad o de volver a la comunidad con sus hermanos, con sus amigos, sus vecinos y entregar la enseñanza recibida. Pero eso es una decisión libre e individual. Pero así era como funcionaba. Y aquellos que regresaban son los grandes hombres que han guiado a la humanidad. Es decir, son los que han dado las grandes religiones, las grandes escuelas de misterio, las grandes filosofías al mundo, ¿ya vieron? Pero eran técnicamente sacados de la comunidad. Bueno, por decisión propia, pues. Así es como funcionaba. Pero ahora vamos a buscar un proceso que llamamos inverso, porque los tiempos son llegados. Entonces, se busca que se enseñe, en vez de sacar al individuo, fíjense muy bien, porque eso es importantísimo, en vez de sacar al individuo y llevártelo a la soledad de grupos de misterio y gente que vivía en los bosques, ¿no? O en monasterios, tomas esa enseñanza y la metes de lleno y plano a la humanidad. Entonces, eso es el intento que vamos a hacer. Por eso digo, hagamos que suceda, ¿no? Las gentes a veces tienen muchos sueños en su vida. He hablado con muchos hombres en la vida y escucho sus sueños. Pero entre el sueño original y que se haga una realidad hay una cantidad de trabajo y esfuerzo y compromiso y voluntad extraordinario. ¿Sí se entiende? Esto no debe ser un sueño estéril. Un sueño estéril. Me gustaría que todos estuviéramos ascendidos en el reino de la luz. Bueno, a mí también me gustaría, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para que eso suceda? ¿No? Y la mayoría de la gente tiene muchos sueños estériles. Es decir, sueña cosas, pero luego no hace ningún acto, ni un solo acto, para que suceda su sueño. Bueno, pues este que les estoy compartiendo es el sueño de los sueños. Es el máximo sueño. A veces le llaman el sueño de la redención colectiva de la humanidad, el sueño de la ascensión colectiva de la humanidad. Y por eso hay maestros que han dicho, levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa. Ha llegado el momento. Levantemos las carpas y reanudemos el camino de regreso a casa. Es un gran, gran sueño. Y que la humanidad normalmente vive ausente de él. Pero ahora se va a enterar. Y cada vez se va a enterar más. Y nosotros podemos hacer que eso empiece a suceder real y eficientemente desde acá. Casa de los Cuatro Rumbos. El ashram que está en Huaquechula, ahorita hablaré de otra cosa, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes verdaderamente, como alguien preguntaba sentada en un lugar donde estás tú, preguntaba en algún satsang pasado,
y entonces dijo, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a los demás? Bueno, entonces debes de contestar dos preguntas vitales. Una, fíjense muy bien, una, ¿cómo puedo lograr verdaderamente mi despertar espiritual? No hablar tanto del despertar y que el despertar y que el despertar. ¿Cómo puedo verdaderamente lograr mi propio despertar espiritual? Bueno, entonces estábamos diciendo, tenemos que, para colaborar con un proyecto como este del que yo estoy hablando, con este gran sueño, es el sueño de los sueños, y que se le llama comúnmente, les he dicho hace un momento, la redención colectiva de la humanidad. Redención, recuerden siempre, viene de redimere, rescatar, pero no es rescatar, es retomar, ¿no? Porque es emere, es una palabra latina, ya la conocen ustedes, quiere decir tomar. Esto es emere. Esto está ahí, ya lo vieron. Y entonces, si yo lo tomo, se llama emere, es decir, tomar. Retomar nuevamente. Entonces se comprende que el ser humano, en la experiencia que tiene actualmente en el mundo, está en una situación específica, que a veces mitológicamente se le llama expulsado del reino, pero es una mitología nada más. La experiencia era necesaria y legítima, pero entonces llega el momento en que una vez que la experiencia se lleva a cabo, entonces tienes que hacer un acto de redimir, redención. Retomas a esa humanidad, a la conciencia que actualmente con lo que ustedes llaman ser humano, no es más que una corriente de conciencia que se manifiesta en muchos individuos. Entonces esa corriente la reorientas en sentido ascendente, de regreso al propio ser, y entonces lo asciendes de regreso a regiones elevadas y espirituales de ser. Eso se llama acto de redención colectiva. Y a veces le llaman fin del tiempo. ¿Okay? Entre que se empieza el esfuerzo y se culmina el esfuerzo, se da simplemente un número de años en las diversas tradiciones llamado el milenio. Para no discutir demasiado si es un proyecto corto o largo, el milenio. O sea, como 1000 años, pues. Entonces, durante 1000 años se da la enseñanza, se explica debidamente lo que implica, y entonces la conciencia empieza su proceso de reorientación, porque primero se le orientó hacia el mundo, se le orientó hacia la, llamen ustedes, conquista del mundo, porque la conquista del mundo implicaba el desarrollo de la mente, ¿no? Y gracias a ese empujar la conciencia humana hacia el mundo, entonces es que han nacido todas las civilizaciones del mundo y en el proceso se ha desarrollado esa mente humana y te ha separado decididamente del reino animal. ¿Estamos? Ahora eres un animal, pero distinguiéndote del reino animal completo en que tienes una mente, hay una mente desarrollada, ¿no? Pero ¿cómo se desarrolló esa mente? Lógico, tenías el vehículo, que es el cerebro, lógicamente, pero a base de buscar la super o sobrevivencia del medio, sobrevivir en el medio en el que estás. Y además el acto de crear cultura, es decir, el arte, la filosofía, la ciencia, la religión, la espiritualidad. Se va creando cultura, entonces esa mente se va desarrollando. Bueno, pero llega un momento entonces que esa conciencia no se detiene, puedes ahora reorientarla en sentido ascendente, porque ya se desarrolló la mente que se quería, ¿no? Suficientemente. Entonces ahora esa corriente llamada la humanidad la reorientas, le das un nuevo paradigma, un nuevo objetivo a alcanzar, un nuevo sueño que debe lograr. Y entonces se le dice, hay ahí las carpas, recógelas, vamos a casa. ¿Ok? Y entonces eso se llama el retorno al origen, o le llaman el retorno al paraíso perdido, porque así se explica en las mitologías para que la gente lo entienda, ¿no? Está el hombre en una situación, entra la experiencia que llamamos humana, entra esa corriente de vida a manifestarse en este plano que llamamos físico, y entonces ahora llega el momento en que puedes reorientar esa conciencia y llevártela de regreso a casa. Si estamos, hasta ahí va la cosa. Pero entonces debes de preguntar dos cosas. Uno, decía yo, ¿qué debo hacer para lograr mi propio despertar espiritual?
Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo puedo colaborar con el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto? Hoy simplemente voy a platicar un poco de esas dos y vamos a estar durante los satsangs que tengamos encuentros acá, ir profundizando esto. ¿Sí se entiende? Entonces, mira, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo puedo verdaderamente lograr mi despertar espiritual? Verdaderamente. Ya sabemos que el despertar espiritual es prender la luz de la conciencia, eso está suficientemente explicado. Pero ¿por qué si está explicado las personas no pueden hacerlo? Entonces, para facilitar que las personas puedan, para que el cerebro verdaderamente, ustedes entenderían, se prenda al nivel de poder mantener ese estado despierto, entonces las tradiciones espirituales, místicas y de misterio en el mundo han diseñado todas las prácticas de fuego. Fíjense muy bien, práctica de fuego quiere decir que el ser humano se somete a ciertas prácticas para ir levantando en su interior de su organismo lo que llamamos el fuego interno. Fíjense muy bien, levantar entonces o activar o aumentar el fuego interno dentro del organismo. Pero esto no es un asunto metafórico, es un asunto muy real. ¿Okay? Entonces, aumentar el fuego sagrado dentro de uno mismo, ya lo hemos platicado en prácticas anteriores. Vamos a hablar a grandes rasgos de dos fuegos. Uno es el fuego ascendente de la base hacia arriba, que a veces llamamos, para darle un nombre, el fuego de la madre, localizado en la base del tronco, está en todas las células, pero vamos a decir que está mayormente concentrada en la base del tronco. Entonces, ese fuego en el ser humano común y corriente siempre está destinado a la procreación de la especie, a generar la especie, a tener hijos, y esos hijos, otros hijos y otros hijos y otros hijos. Entonces, ese fuego, creador esencialmente hablando, está manifestando a los hijos de los hijos de los hijos para que la conciencia llamada ser humano se siga manifestando en los miembros posteriores, pero es la misma corriente humana. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que sucede es que tienes que hacer un proceso llamado inverso. En vez de generar hacia afuera, regenerar. Regenerar es que inviertes el flujo de esa energía en sentido ascendente y entonces empieza ese fuego. Imagínate afuera, crea un hijo, una bebé como ella. ¿Saben lo que es eso? Es una cosa extraordinaria. Pues ese mismo fuego resulta que lo empiezas a canalizar hacia arriba. Y entonces resulta que al entrar dentro de tu sistema nervioso y del sutil y del muy sutil, empieza a activar todo el sistema de glándulas endócrinas, todo el sistema de nervios y de plexos nerviosos, y que sutilmente le llaman chakras y cosas por el estilo, y entonces finalmente ese fuego empieza a prender y a activarte completamente. ¿Ya se entiende? Entra en la cabeza, ¿no? Y empieza una muy literal transformación. Entonces, si un hombre común y corriente, nacido de padre y madre sin hacer nada, tiene una conciencia y una percepción, una inteligencia de las cosas de este tamaño, conforme aumenta el fuego, se vuelve verdaderamente otra cosa. Entonces, ese es el fuego, activar el fuego ascendente. Luego viene el fuego descendente. Entonces, le llaman fuego del Padre. Pues está bien para que no nos hagamos bolas. Está el Padre arriba y la Madre abajo, ¿no? Ese fuego del Padre a veces le llaman, concíbelo como el vigilante silencioso. Está ahí calladito, calladito. No dice nada. Por más que le dices, ayúdame, no sé qué, lo está calladito, calladito. Pero ahí está. Hay alguien ahí, dice, no hay nadie, me late. Eso es lo que el hombre concibe. Bueno, pues sí está. Literalmente está ahí arriba y afuera de los seres humanos. Entonces concíbelo como el Padre, así lo tienes que concebir. Y entonces parte de la activación del fuego es descender ese fuego. Conforme va descendiendo, entonces el fuego ascendente más el fuego descendente hace una verdadera activación del sistema hasta que crea un hermoso y resplandeciente cuerpo de luz. Entonces ese es el proceso de activar el fuego sagrado.
junto con la activación del fuego sagrado, se desarrolla y madura el cuerpo de luz. El cuerpo de luz la gente le llama aura, ¿no? De aurora, del amanecer, el aura. Entonces, esa aura, sometido a este proceso de fuego activo, empieza todo un proceso de purgación, limpieza y transmutación de estas energías hasta que el ser humano se convierte en un sol destellante. ¿Ya vieron? No en una llama sinuosa y opaca, así como que ya casi se va a acabar la vela, ¿ya entendieron? Un sol destellante. Eso es desde el punto de vista energético. ¿Ya se entendió? Desde el punto de vista de la conciencia va despertando la conciencia espiritual. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué debe hacer el ser humano para verdaderamente lograr su despertar espiritual? Tiene que aumentar el fuego sagrado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si a ti te dicen, mantente atento y despierto, sé consciente del exterior, de tu interior y de tu propio ser, y lo puedes hacer, ya no tienes que levantar el fuego. Ya tu sistema nervioso y tu cerebro ya está suficientemente prendido. Pero en caso de que no, al discípulo le cuesta mucho trabajo. ¿Ya vieron? Porque las partes involucradas con la emoción y con el pensamiento están muy activas y las otras partes de la atención y la conciencia están apagadas en el cerebro, vamos a llamar. Entonces hay que prender. ¿Sí se entiende? Ahora, para ese fin es que se desarrollé tomado de mi abuelo espiritual, ¿ok? Mi padre espiritual es mi maestro Pedro se llamaba. Entonces él me dio a mí unos cursos al inicio de mi proceso, a los 21 años lo conocí, y entonces me dio ciertas prácticas para activar el fuego. Tanto las prácticas de respiración como las prácticas de transmutación de la energía. Entonces, derivado de esto y algunos otros conocimientos, diseñé ese curso que ustedes conocen y que se llama el Yeya, le decimos cariñosamente. Yoga de la energía y yoga de la atención. ¿Todos conocen acá eso? Bien. Si tienes el libro, ese es tu guía. Y si no lo tienes, en la página de Shiva Shambho hay un apartadito que dice el despertar. Se abre el menú, dice herramientas para el despertar. Se abre otro menú y ahí dice libro, el yoga de la energía y el yoga de la atención. Y video, ya que lo filmó Ana, mi vida es la artista. Ana, video, el yoga de la energía y el yoga de la atención. Ciencia de la física mental. Eso, es su origen, es la ciencia de la física mental. Este conocimiento lo digo rápidamente, no viene tanto al caso, pero este conocimiento viene originalmente del Tíbet. Estas respiraciones y estos ejercicios de transmutación vienen del Tíbet porque ya dije mi padre espiritual, pero mi abuelo espiritual, que fue el padre de mi padre, entonces era un señor inglés que viajó al Tíbet y adquirió este conocimiento y estas prácticas, ¿ya se entendió? Para activar el fuego. Cuando sale del Tíbet, quería regresar entonces a su lugar de origen, que era Inglaterra, él era inglés. Pero entonces su maestro le dice, lo que está in es América. Entonces, así le dice, ¿no? In y out. Entonces, lo que va a estar in va a ser América, ya de plano, la verdad. Entonces, vete a América, no andes dando tantas vueltas. Entonces se va a América y se va a un valle que se llama Yucca Valley, ¿no? Está por Los Ángeles, California. Ahorita les voy a hablar de eso, también es bien importante para nosotros. Pero bueno, él se va a California, Yucca Valley, se mete a vivir a una cueva donde son los indios originales que vivían ahí, ¿no? El pueblo Canela, que se llama, y entonces él empieza a hacer estas prácticas, da la enseñanza, muchos años, y luego entonces mi maestro, jovencito, tengo entendido que 14 o 16 años me dijo alguna vez, se fue a ese lugar y tomó la enseñanza, entonces la trajo a Mexicalpan de las Tumbas. Entonces, para que vean cómo están las cosas bien atadas. Ustedes piensan que todo es casual, nada es casual. Todo está bien causal y que se viene para Mexicalpan de las Tumbas. Pero entonces, y dio esa enseñanza 50 años en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, resulta que
mujer de aquí de Puebla, seguramente ya muerta, ¿no? Porque todas mis compañeras discípulas, yo tenía 21 años y ellas tenían así como yo ahorita, ¿no? Sus pelos blancos. Entonces resulta que esta mujer la invitó a otra mujer amiga y se fue al curso y le dijo, maestro, vaya usted a Puebla. Entonces, ¿qué viene a dar a Puebla? Tampoco es casual. Y entonces viene a Puebla y entonces da la enseñanza. Y yo fui discípulo de él de los 21 años hasta que murió, ¿no? Unos días antes de morir estuve con él en su casa y me dijo, debes saber que los hombres nacen, viven, eso fue lo último que me dijo, los hombres nacen, viven y mueren en la más terrible oscuridad. Nosotros estamos trayendo una enseñanza para que los hombres dejen de sufrir. Eso fue lo que me dijo. Y aquí nos tienes después de, eso hasta 40 años. Yo voy a cumplir 60, 21 a 60, 40 años. Bueno, pero ¿por qué estamos en esto? Entonces, esta práctica del yeya, el yoga de la energía, el yoga de la atención, es una práctica muy buena, muy equilibrada, para empezar a que ustedes levanten el fuego, tanto ustedes que están acá como los que estén viendo, porque cada vez más gente se está comunicando y tenemos noticias a través de los audios y videos que se suben, se comunican de todas partes. Entonces la gente que está viendo este video tendría que empezar a hacer su práctica del yeya. ¿Ok? Ahora, hay gente que dice, es que yo ya tengo práctica espiritual, por ejemplo, ya hago Kundalini Yoga, o hago asanas, o hago pranayama, o algunas prácticas de las tradiciones importantes del mundo. ¿Qué sugiero en este caso? Porque dices, ya estás haciendo una práctica. Bueno, lo que yo sugiero es que te metas a la página, la Universidad de Místico Sofía, y ahí veas las gráficas que hay. Y en esas gráficas vas a ver en cada tradición espiritual cuáles son las prácticas, digamos, clásicas de esas tradiciones espirituales. Esto es importante porque entiendan que lo que está ahí puesto son prácticas que han sobrevivido miles de años. ¿Ya vieron? Entonces son prácticas que inevitablemente son efectivas y son eficientes. Porque tú le puedes decir a tu hijo que haga algo, pero si no te sirvió, pues a lo mejor se lo dices y tu hijo lo obedece. Pero luego a él tampoco le hace, digamos, no le sirve. Entonces se lo dice a su hijo, a tu nieto. Pero 1 o 2 o 3 o 4 generaciones atrás, francamente desaparece. Sí lo entienden, porque no sirve. Bueno, estas tradiciones clásicas de las tradiciones importantes del mundo que están ahí en la Universidad de Místico Sofía en internet, entonces son las, digamos, las prácticas clásicas que han sobrevivido miles de años. Son dignas de tomarse en consideración. Entonces tú puedes decidir si hacer el yeya o hacer las que están ahí. Luego han nacido y ahora se hizo como ven el despertar, ha nacido un gran mercado alrededor de este tema. Entonces hay muchísimos métodos, técnicas, cursos, talleres, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces yo soy de la opinión que se átense a lo que lleva miles de años viviendo. Sí, eso no les va a traicionar. Si tú tomas algo que lleva miles de años viviendo, te va a dar resultado. Porque les dio a todos esos hombres, ¿no?, que se los fueron pasando de unos a otros, y llegó después de, si algo viene de 2500 años y no sirviera, digo, el hombre no es nada tonto. 2, 3 generaciones, dice, esto no sirve, punto. ¿Ya se entendió? Entonces, bueno, ese es mi consejo, porque muchos de los que están escuchando o verán este video, ustedes ya tienen otras prácticas y métodos. Entonces, tengan el cuidado de que sean cosas, digamos, lo que llamaríamos enseñanzas clásicas de las tradiciones espirituales y místicas importantes del mundo. No les va a fallar. Sí está hasta ahí la idea. Entonces, ahora, primero voy a desahogarme, porque ya veo las preguntas que quieren hacer, pero primero digo y luego vamos. Bueno, ahí les va. Voy a hablar de la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo puedo colaborar con el despertar de la humanidad en su conjunto? Bueno, lógicamente, lo más inmediato y, por cierto, eficiente y poderoso
Es lo que se llama comunicación de boca a boca. Si tú adquieres una enseñanza que a ti te despertó, no que empezaste ayer, sino que ya te está teniendo un efecto, ya te está despertando o ya te despertó completamente, entonces debes compartirla con otros, la que sea, ya sea el Yeya o ya sea las tradiciones clásicas del mundo para que la gente las adquiera. ¿Sí? Eso es lo, vamos a decir, lo más inmediato, pero es muy poderoso. La transmisión de boca a boca es bien poderoso. Pero necesitas, el que quiera participar de este sueño, tiene que aplicarse a la tarea de su propio despertar. No nada más hablar cosas bonitas. Tiene que sentarse. Si supieran cuántas horas estas asentaderas han estado sentadas así como me ven ahorita, no se la van a creer. No se la van a creer. Entonces mejor no les digo. Pero son muchísimas horas. No hago más que estar sentados. Pero bueno, entonces ahí tiene. Primero, transmisión de boca a boca a los seres queridos, a la gente, ¿no? que cercana a mí, pero aquello que a ti te dio resultado. No que está de moda, no que se vende, porque yo estoy cansado de las modas, ¿entienden? La verdad es que tendríamos todos que estar vestidos de atuendo ya y no seguir modas, ni tendencias, ni nada, porque son bien poderosas e involucran a las gentes en corrientes de comportamiento que luego no sirven. En cambio, estas tradiciones importantes siempre servirán. Entonces, bueno, la idea es transmisión de lo que te dio a ti resultado, número 1. Ahora, número 2. Es legítimo, por lo que dije, sobre todo en los últimos satsangs del año pasado, es legítimo que se forme y que se construya este es el ashram, Casa de los Cuatro Rumbos, fundado en Huaquechula, ¿okay? En el Valle de Atlisco. Pero allá en el Valle de Puebla y Tlaxcala, por aquello que dije el año pasado, entonces debe fundarse y se fundará en su momento llámenla Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Finalmente, es un proyecto extraordinariamente ambicioso porque busca ser el centro para el despertar espiritual más importante del mundo. Eso es lo que busca, ser el centro para el despertar espiritual más importante del mundo. Entonces es una gran institución, es una universidad. Ahora, hoy les doy un pequeño sueño de esta universidad y luego ya vemos si queremos preguntar y platicar. Miren, imagínense ustedes la Universidad de las Américas. Todos lo conocen acá, casi todos, ¿no? Todos. Bueno, la Universidad de las Américas está en Cholula, precisamente. Era una laguna, ¿entienden? Donde está fundada era una laguna, donde se hicieron o llevaron a cabo los primeros asentamientos de los pobladores en Cholula hace 4,000 años. Entonces, esa laguna, pues ya ahorita es la universidad. Pero para que ustedes ubiquen a qué me refiero con Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. La Universidad de las Américas tiene un espacio, el campus central, quitando las casas, digamos, el campus central, todo lo que ustedes llaman la Universidad de las Américas, tiene alrededor de unas 12 o 13 hectáreas. ¿Okay? Bueno, la Universidad Casa de los Cuatro Rumbos está perfilada para tener 16 hectáreas. ¿Sí? En su parte central debe de medir 400 por 400. Ahorita voy a explicar un poquito de esto. 400 metros por 400. Entonces, esta universidad, luego hablaré de lo académico. Ahorita voy a hablar del lugar, vamos a decir, ¿no? Entonces, 400 por 400 metros. Y ustedes dicen, ¿en qué está basado este proyecto? ¿Cuál es su justificación y legitimación? ¿Por qué es así? Bueno, está tomado originalmente de Teotihuacán, ¿no? Entonces, Teotihuacán, ustedes conocen, tiene una calzada que se llama la Calzada de los Muertos, ¿no? Y luego en la cabecera de un lado está la pirámide de la Luna, y ahí a la mitad hay la pirámide del Sol, ¿no? La pirámide del Sol se construyó ahí porque los pobladores en aquel tiempo encontraron una cueva, ¿entienden? Una cueva que llegaba hasta un punto específico. Y entonces a donde llegaba, ahí trazaron la pirámide.
que partía de la mitología de Chicomostoc, ¿no? El lugar de las 7 cuevas, ¿no? De los venidos de Aztlán, etc. Entonces está la ciudadela, está entonces la pirámide de la luna, está la pirámide del sol, y luego aquí, está la pirámide de la luna, el sol, en la calzada, y aquí en la base entonces está una cosa que se llama la ciudadela, y esa ciudadela se llama la ciudadela o templo de Quetzalcóatl. Tiene 400 por 400 metros. Y entonces en su centro tiene una pirámide a Quetzalcóatl. Entonces ese es su primer soporte como inspiración arquitectónica, vamos a decir. Pero luego cuando te mueves a México Tenochtitlan, ¿no? Teotihuacán, ustedes saben, vivió del año 100 o 0 al año 700, 800, ¿no? Del 0, para que no hacernos bolas, del 0 al 800, como decimos. Estuvo viva la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Donde nació el quinto sol. Entonces, luego México Tenochtitlan, pues estamos hablando de 1100 y tantos, a 1300, de 1300 a 1500. Y entonces, ¿se acuerdan lo que descubrieron? ¿No? El Templo Mayor, si están enterados. Es el recinto sagrado de la hermosa ciudad-isla México Tenochtitlan. Una ciudad-isla, ¿no? Que se conectaba a los 4 rumbos por las calzadas, ¿no? Y entonces en el centro tenía un centro, vamos a decir, ceremonial. Y medía, ¿cuánto? Pues 400 por 400, para que no vaya a fallarnos. Entonces, y ahí estaba, entonces, Templo Mayor, muy importante, agua y fuego. Ahorita voy a hablar de eso. El Templo Mayor son la pirámide central, la más importante del recinto, ¿no? Entonces era una pirámide que arriba tenía los adoratorios al agua y al fuego, ¿no? Tlaloc y Huitzilopochtli, pues. Bueno, entonces ahí tienes este recinto sagrado de México Tenochtitlan. Pero luego te pasas a la ciudad de Cholula. La ciudad de Cholula es anterior. Pero bueno, entonces la base piramidal, la base que ahorita está debajo ya de las calles, pues, ¿cuánto mide? 400 por 400, para que no vaya a fallarnos nada. Y entonces es la pirámide más grande del mundo, si lo sabemos, ¿no? Es la más grande del mundo en su basamento, es decir, en su extensión de abajo, 400 por 400, la más grande del mundo. Y la más grande en volumen, ¿ok? Tiene 4,5 millones de metros cúbicos. Bueno, no es la más alta, pero es la más grande en basamento. Son 7 pirámides sobrepuestas, para que tampoco falle. Todo tiene que estar perfecta y fríamente calculado. ¿Ya vieron? Bueno, ¿hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? No hay duda. Bueno, entonces, luego resulta que acuérdense que hay un símbolo jeroglífico que se llama Atl-Tlachinoli, lo hemos hablado, que a veces lo traducen, y no sé por qué, como agua y sangre, es agua y fuego, porque viene de chinole. ¿Conocen la palabra seachichinó? ¿Qué tiene que ver con la sangre? Nada, ¿verdad? Entonces, yatl es sangre, yotl, sangre. Eso no, es Atl-Tlachinoli, agua y fuego. Y ese jeroglífico entonces resulta que era el símbolo de la transmutación del ser humano de regreso a la divinidad. Y estabas hablando de fusionar dentro de ti el agua y el fuego, ¿no? Entonces, en la base del tronco se hacía el acto sexual, vamos a decir, la transmutación sexual, para que la energía se fusionara y entonces la persona pudiera realizar. Era el símbolo en Mesoamérica más importante sobre el despertar y el regreso del ser humano hacia la divinidad. Atl-Tlachinoli, entonces es un jeroglífico, para los que no lo conocen, es un rectángulo partido a la mitad, quiere decir 2 cuadrados, ¿la vieron? Padrísimo. Y desde el izquierdo tiene unas líneas azul y blancas en espiral, significa el agua. Y del otro lado del cuadro, entonces rojo y negro, o rojo y amarillo, según, viene también una espiral, pero rectilíneo, es decir, así, ¿la vieron? No en bola, así,
sino así, tas, 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 tas. Entonces significa el fuego. ¿La vieron? Pasa. Ahí tenemos el Atlántico. Bueno, entonces la universidad que se está buscando manifestar ya hay avances en eso, entonces va a tener en su edificio central, en el centro, un edificio en forma de curva así, otro edificio en forma de la Tlachinoli que estamos hablando, ¿ya vieron? Todo respondiendo, digamos, a la tradición de Anáhuac, que se está poniendo en Anáhuac. Los que vinieron a los últimos satsang saben a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces son los edificios centrales, rodeado de agua, para que se parezca a México Tenochtitlan, y buenísimo. Entonces ahí vamos a tener nuestra uni. No es fácil, ¿entienden? Es un tonal de trabajo y de recursos económicos y de mucha inteligencia de muchas personas, pero eso es lo que legítimamente tiene que suceder. Eso es lo que tiene que suceder. Y basado en lo que estamos de alguna manera diciendo. Luego la parte académica, ¿entienden? La parte académica quiere decir como la ambición de esta institución es ser, de alguna manera, la institución más importante para el despertar espiritual en el mundo, tiene que derramar la enseñanza a todo el mundo. Solo así se cumplirá la profecía de Seacatl, ¿se acuerdan? Y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra a la casa de los 4 rumbos, donde se os pedirá que no os descalcéis. El mundo habrá de verlo cuando suceda, será el amanecer de Ometeo. Tiene una legitimación, tiene una razón de que eso tiene que suceder de esa manera exacta como la estoy diciendo. Entonces, la parte académica quiere decir que debe de haber cursos, diplomados, ya sea presenciales o en línea a todo el mundo, donde entonces se den los talleres y cursos. Lógicamente el tronco común pues es el despertar, como yo lo he explicado acá, que le llamo peras y manzanas o vulgarizar la enseñanza. Es como un tronco común, pero puedes especializarte en las diversas áreas de la espiritualidad y tomar esos diplomados, cursos, talleres, desde niños puede ser hasta doctorado. Punto. O sea, es toda una... Lo que estás haciendo con esta institución es retomar la mística universal y darle el verdadero lugar que le corresponde. ¿Sí se entiende? La mística dentro de las religiones es la parte que se dedica al despertar espiritual y a regresar al ser humano de regreso a lo divino. Se llama la mística, de misterus o misterio. ¿Ok? ¿Sí estamos? Pero como era muy abstracta, las personas entonces no la entendían nada. Es compleja y difícil. Entonces resulta que empezó a hablarse de la mística como algo peyorativo, como si fuera, por ejemplo, lo mismo el misticismo y la mística que ¿cómo se llama? Lo de los astros que adivinan. Astrología. ¿Eh? Astrología. Astrología y temas como es, se le mete en el mismo cajón, pero para nada pertenece al mismo cajón. ¿Ya vieron? La mística es la parte más seria y formal, no entendida hasta ahora. Porque tal y como se dio la enseñanza acá durante los últimos 30 años, se tomó esa mística y queda ahora claramente explicada y vulgarizada para que la entienda cualquier persona. ¿Ya la vieron? Ese es el plan de ataque. ¿Ya entendieron? Entonces, lo importante es que uno siga trabajando en su despertar, el que quiera, pero entiendan bien esto, el despertar espiritual es un acto bien, pero bien real. No es metafórico, es un cambio. Aquellos de ustedes que ya lo han vivido esto, entre vivir con la mente ocupada y divagante y distraída y haciendo tu vida diaria y trabajando y ganando dinero y conviviendo con la familia y disfrutando a los amigos, entre esa forma de vida, que yo les llamo sueño psíquico, porque estás en el reino de tu mente nada más, y estar despierto, alerta, consciente y vigilante es un acto verdaderamente real, ¿no? Es un cambio real, legítimo, no es una creencia. Entonces tienes tú que entender que si quieres unirte a esta ola que se llama la ola del sexto sol, quieres montar la ola, subirte en ella, ¿no? Como los surfistas, entonces tienes que hacerlo. Tienes que hacer el esfuerzo por esto. Luego tienes que compartir con los demás las cosas y luego
en relación a esta zona de Mesoamérica que llamamos Valle de Puebla y Tlaxcala y todo que ya platiqué por qué tiene que surgir esta institución. ¿Ya vieron? Luego, finalmente, ya escucho sus preguntas si las hay. Mire, luego es legítimo, y algún día hablaré de esto y por qué, tiene que haber una réplica y fundarse dos más, una en el norte de América y otra en el sur. Entonces, en el norte tiene que fundarse en California. ¿Ya vieron? En California. Entonces, hay una razón profunda de la cual no voy a hablar en este momento, pero tiene que ser en California. Uno de mis hijos espirituales más amados actualmente está viviendo allá, posiblemente me ayudará con esto. Él está viviendo allá en San Diego, en el norte de San Diego, en una colonia que está en el norte, se llama La Joya. Ahí vamos a ir a dar, ¿ya me entendieron? Se las voy a aplicar igual que acá, igualito. Entonces, y ellos van a saber por qué. Esto está legitimizado, no crean que es porque yo tengo ganas de que suceda. No es de que a este ya se le ocurrió. Anda como medio, con muchas ambiciones en la cabeza. No, es mucho, mucho, mucho más profundo de lo que parece. Y tiene que ser ahí, en California, en el lugar que estoy diciendo. Y luego entonces también se tiene que replicar en el sur, cerca del lago Titicaca. ¿Ya vieron? El sureste del lago Titicaca, Tiahuanaco, ¿ya vieron? Por ahí al noroeste Machu Picchu, si saben, ¿no? Cusco, etc. Entonces tiene que haber una réplica de esta universidad para dar servicio a México. Y de ahí pues, ya no sabemos para dónde que vaya a seguir sucediendo. Si estamos. Bueno, les platico para animarlos en el sentido de que esto está extraordinario. No hay que volarse mucho, pero hay que decir, yo si me quiero pertenecer a este proceso, les voy a decir una cosa que se llama corriente de vida y ya. Corriente de vida quiere decir que tú todos los días con tus actos, tienes tres tipos de actos, ya lo hemos platicado. Solo tienes tres y no puedes hacer ningún otro acto. Mental, verbal o corporal. No puedes hacer otro acto. Haces actos durante el día mentales, cuando piensas y sientes, cuando imaginas. Haces actos verbales, cuando te comunicas con un semejante. Y haces actos corporales, cuando caminas, te mueves o trabajas o haces lo que sea. Entonces, la suma de tus actos crean una cosa que llamamos en la enseñanza corriente de vida. ¿La vieron? Y la corriente de vida va por un curso. Entonces tú no debes, la gente a veces se acerca a mí y me dice, gente mayor, es que yo ya me voy a morir y ya no va a dar tiempo de despertar. Y, ¿quién dice eso? Lo importante es tu corriente de vida. Si tu corriente de vida va por ese camino, ¿entiendes? El mañana seguirás por ese camino. Si agarras otra corriente de vida, irás por otro camino. ¿Entienden lo que esto quiere decir? El asunto es que actualmente la inmensa mayoría de los seres humanos ha sido enseñada para que todos sus actos mentales, verbales y corporales solo se relacionen con cosas y asuntos del mundo. Entonces tu corriente de vida está en el mundo. No puedes salir del mundo porque tú estás construyendo el mañana en el mundo. No puedes salir del mundo, te mueras o no te mueras. ¿Ya se entendió? Tienes que crear una corriente de vida, en este caso, relacionado con el despertar espiritual y la ascensión colectiva. Bueno, tu ascensión individual y colectiva. Pues tu espíritu y tus actos se unen a esa gran corriente de vida, a la que hay muchísimas gentes que se van a empezar a unir cada vez más. Mucho va a ser destruido, pero mucho va a ir por ese camino hacia el despertar. ¿Ya estamos? Entonces lo importante es que tú construyas una corriente de vida, que tus actos diarios, sea que te sientas, haces tus prácticas, meditas, lees, piensas en esto, entonces ya está la corriente. La gente dice, ¿y cuando me muera qué me va a pasar? Nada, vas a seguir haciendo lo mismo. Porque es la corriente de vida, es lo que... ¿Qué vas a hacer mañana? A ver, alguien dice, yo soy doctor y yo opero las anginas, a eso me dedico. Bueno, ¿qué va a hacer mañana? Seguro eso. Ni modo que haga un plano arquitectónico. Su corriente de vida lo obliga a que mañana haga lo mismo.
tendría él que generar una corriente de vida paralela y estudiar arquitectura. Y entonces sí, después de generar mucha corriente de vida a favor de eso nuevo, haría lo nuevo. ¿Sí se entendió? Entonces ya puede hacer el plan. ¿Está claro lo que estamos diciendo? ¿Sí? Bueno, esto nada más fue para abrir el año y darme a entender un poquito. Deben ser pacientes conmigo, pero sépanlo, yo sí me doy a entender. Sí me doy a entender. Puedo tardar más o menos, pero yo me doy a entender. Entonces sean pacientes porque cada vez me voy a dar a entender más de lo que va a venir en el futuro. Y está extraordinario. Súmense a esa corriente de vida y regresemos a la vida. Punto. Anímense. Es real, es totalmente real y no le vas a tener que creer a nadie. Porque tu propio proceso de despertar lo vas a verificar en ti. ¿Ya viste? No seguirás a un tercero. Qué cosa tan lastimosa estar siguiendo a un tercero como un líder. ¿Para qué quieren seguir a un líder afuera y seguirlo a él? No. Tengo yo que verificar que lo que él me está diciendo es cierto. Si lo verifico, entonces eso sí lo voy verificando día a día. ¿Ya entiendes? Entonces tu marcha no es creer en nadie. Simplemente lo vas corroborando en tu propia vida, con tu propio proceso de despertar. Y cuando vayamos viendo lo que es el fuego sagrado y las operaciones que hace dentro del cuerpo, ustedes van a decir, sí, eso ya me pasó, esto sí, esto no. Entonces no lo tienes que creer. ¿Sí estamos? Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.